22 está con nosotros en la sede de RPP el ex miembro del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, que fue presidente de ese órgano, luego congresista en la lista de Fuerza Popular, y que nos va a dar su opinión sobre el resultado de la elección que ha llevado a que ayer fueran elegidos en un breve tiempo, en realidad, los 6 candidatos que habían sido preparados por la comisión ad hoc. Su reacción ante este procedimiento y estos resultados. Bueno, toda elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, por la importancia que tiene el tribunal donde se ata y se desata los actos políticos y también las funciones jurisdiccionales en su condición de intérprete supremo de la Constitución, hace que la elección siempre tenga su lado debatible, ¿no? Y claro, los grupos de Juntos por el Perú y, si no me equivoco, el Frente Amplio, Perú Democrático, han criticado esta elección porque el día de ayer en la Junta de Portavoces los voceros tomaron la decisión de que no se planteara ninguna cuestión previa, ninguna moción, ninguna articulación y debate. ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque el debate puede abrir brechas en el consenso al que ya habían llegado los grupos a propósito de los candidatos que habían sido propuestos por la comisión. Pero si es que el debate abre brechas, es que las brechas estaban cubiertas con babas. Puede ser, pero digamos, creo que al final de cuentas, creo que el resultado es lo que vale y lo que cuenta. Y ahora le toca a quienes han sido elegidos demostrar con sus sentencias la valía y la legitimidad que tienen que alcanzar, porque un magistrado no solo es el resultado de su elección, sino el resultado de sus sentencias. Y precisamente sobre eso, cuéntele por favor, señor Messía, a toda la gente que nos está escuchando en este momento, muchas madres que están organizando sus hogares, o taxistas, en fin, comerciantes, ¿por qué es importante esta elección y qué tipo de temas se ven en el Tribunal Constitucional que son claves para el desarrollo y futuro de nuestro país? Fíjese, lo que pasa es que el tribunal lo puede revisar todo, puede revisar las leyes, puede revisar las decisiones de la Corte Suprema, las decisiones de un juez de paz letrado, las decisiones de OCIPTEL, de Indecopi, todo lo puede revisar el tribunal bajo la lógica de que los actos de los funcionarios y también de los particulares que violan los derechos humanos o la Constitución tienen que llegar de todas maneras al tribunal. Incluso como vimos en la época en que el presidente Vizcarra disolvió el Congreso, el tribunal tuvo que pronunciarse ante un proceso de competencia que planteó el entonces presidente del Congreso, Pedro Laechea, si el golpe de Estado había sido constitucional o no. ¿Golpe de Estado? Desde mi punto de vista. No puede ser constitucional, pues no, un momentito, ábrelo. Claro, si era golpe de Estado era no constitucional. Si lo que decidió el presidente era o no constitucional, formulémoslo así. Bueno, lo que pasa es que me ha ganado mi corazoncito porque... Sí, se nota, yo no le he querido decir explícitamente, pero en fin... No, es que para mí fue una disolución inconstitucional. Usted era parte de ese Congreso. No, más bien eso fue lo que me decidió a postular, porque yo me opuse siempre siempre me opongo a la disolución del Parlamento. Para mí el Parlamento puede tener sus falencias, sus medianías intelectuales, pero mal que bien representa la democracia y la disolución o el cierre de un Parlamento debe ser una última ratio, un estado de necesidad, porque ya vemos en el entrampamiento institucional en que nos encontramos que, desde mi punto de vista, fue por una decisión del presidente Vizcarra que pudo haberse evitado mediante un diálogo entre las fuerzas políticas que tengo entendido que en ese momento se estaban dando, pero que hubo algunos apresuramientos en el Parlamento de ese entonces que obligaron a lo que terminó. Y por eso es que yo siempre voy a estar en contra de cualquier cierre del Parlamento. También la que tuvo lugar el año 92. Claro que sí. Y es más, me opuse en las calles al cierre del 5 de abril del año 92. Doctor Messía, buenos días. Buenos días. Con respecto a este proceso que ha culminado el día de ayer, lo que se cuestiona es la falta de transparencia,
Por ejemplo, no se ha puesto a disposición de manera pública los informes de Contraloría, han habido páginas clausuradas, tampoco el banco de preguntas del equipo técnico a los candidatos, el detalle de las puntuaciones de las entrevistas, la guía metodológica de las entrevistas, el detalle de las calificaciones. ¿Esto no afecta o empaña este proceso en cuanto a la transparencia se refiere, doctor Messía? Bueno, yo no tengo conocimiento de lo que usted dice, pero si es así, claro que sí, claro que lo empaña. Sobre todo me parece que era muy importante los informes de la Contraloría. Pero yo tengo entendido que las organizaciones de la sociedad civil han tenido acceso a los informes de la Contraloría de cada uno de los candidatos, así ha sido siempre en las elecciones. Me dice acá el señor Carvalho que incluso algunos informes de Contraloría habrían sido tachados, borrados, eso no lo sé, pero sí, obviamente sí, son páginas borradas, perdón. Claro, pero si eso ha sucedido así... 857 páginas, le digo, de las 857 páginas, más del 80% del contenido ha sido borrado. Eso está mal, pues obviamente que si ha sido así, eso enturbia un proceso que, digamos, tenía que haber sido llevado con transparencia, ¿no? Pero justamente por eso es que el debate hubiera podido evitarnos este manto de duda que se ofrece, que usted mismo reconoce, que cabe. Y yo quisiera saber si regresa usted a su afirmación inicial, no se debate mejor para que no se abran brechas. Porque usted es un debatidor y a usted se le conoce más bien como un hombre capaz de, a través de los debates, del diálogo, del intercambio de posiciones diferentes, buscar un consenso asentado en toda la información que se ventile y que se diga. Es que, a ver, me parece que quienes plantearon el problema del debate fue la congresista Luque, que había sido parte de la comisión. Y también la congresista Portalatino, sí. Que digamos, entonces... Sí, sí, continúa. Entonces, lo que pasa es que la congresista Luque perteneció a la comisión especial, ha participado en todas las sesiones y tenía todo el tiempo como para poder hacer las denuncias ante la prensa. Doctor Messía. Yo la he visto en el Twitter abriendo espacios de diálogo con el IDL, con representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pidiendo preguntas. Ahí pudiese haber también planteado las denuncias que ahora se dan a conocer. Doctor, ¿no? Messía, pero no, ya no en el momento en que había que elegir. Sí. Por favor, permítanos un minuto porque usted sabe que la información no se detiene en RPP. Ajá. Tenemos de inmediato... Soberaundistas también. Retomamos ahora sí nuestra conversación con el doctor Carlos Messía y quería ahora, aclaradas las cosas que nos ha dicho sobre la manera como se han elegido a los seis futuros jueces, que nos haga un balance de los 8 años que ha tenido el TC que se va. ¿Algo ha cambiado en su funcionamiento y en su posicionamiento en la sociedad? No, a mí me parece que el Tribunal Constitucional, desde la llegada de un político con 50 años de oficio, que era Javier Álvaro Landini, le puso los pantalones largos, porque hasta antes de la llegada de Javier, el tribunal era un apéndice del Poder Judicial, dictaba resoluciones inocuas, sin proyección política y democrática. Entonces, desde ahí el tribunal obviamente ha ido creciendo en jurisprudencia, en riqueza, no solo en el plano nacional, sino que también es visto muy bien y es citado por otras cortes, como la de Colombia, Bolivia. Entonces, obviamente, como todo tribunal, tiene sus lados grises, uno puede criticar, pero creo que el tribunal como institución va bastante bien hasta ahora. Hay que hacer reformas. Yo creo que dejar en el Congreso la elección de los magistrados, que es un órgano altamente político, le hace un poco de daño a la institución. ¿Quién debería ser el encargado? Me parece que hay que abrir. En primer lugar, que no deben ser 7, sino 9 magistrados. ¿Qué cosa cambia que sean 9 y no 7? Es que lo que pasa, mire, cuando usted resuelve un problema, un habeas corpus con 4, y puede quedar 3, y de repente el magistrado que está decidiendo en los 4 dice voy a cambiar mi voto, y los 3 se convierten en 4. Sí. Entonces cada magistrado tiene mucho peso específico. Entonces si usted amplía el número, permite y obliga a los magistrados a consensuar mejor y baja el poder específico de cada magistrado.
Y además porque los otros 3, o sea, hay que dividir, que el Congreso elija 3, el Poder Judicial, que tiene mucho que decir en materia de justicia constitucional, ponga a 3 y que el Poder Ejecutivo tal vez a 3, o quizás que los otros sean elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero dejar... Como ya no hay, ya. Perdón, en la Junta Nacional de Justicia. Sí, pero dejar todo en el Congreso, que es un órgano siempre débil por el diseño constitucional y porque tiene mucha carga política, me parece que le hace mucho daño. Creo que hay que abrir un poco la cancha y también poner más magistrados por las razones que le hice. Por ejemplo, en España son 12, en Chile son 9, en Colombia son 9 y en Austria son 16. El Perú es el único país donde tenemos 7, es un número muy pequeño. Conociendo ya quiénes son los nuevos magistrados, usted podría dar unas características generales, porque aquí en realidad lo que está en discusión son los sesgos ideológicos, ¿no? Que muchos opinan que este es un nuevo tribunal constitucional de derecha conservadora. No creo que sea tanto así. Es verdad que, digamos, un tribunal tiene que ser una institución plural y justamente también si se amplía el espectro, el número de magistrados, puede ser mucho más plural. La sentencia debe ser el resultado digamos, del debate que se dan en los plenos de los tribunales donde el ponente trae una sentencia y se va opinando, y entonces al final la sentencia no es el resultado de lo que trajo el ponente o de unos cuantos, sino que es del propio tribunal que ha procesado la decisión. Entonces, lo que tiene que darse acá, creo yo, dentro del tribunal, es que con el transcurso, con el paso del tiempo, las posiciones de cada magistrado se van a ir decantando. Y creo yo que no es necesariamente eso lo que va a suceder. Por ejemplo, conozco al profesor Ochoa, años de la Universidad Católica, es un profesor experto en Derecho Constitucional Económico, ha sacado un libro con el profesor Baldo Cresarja, que no es necesariamente un hombre de derechas. No, lejos de eso, sí. Exacto, es un hombre más bien, creo yo, que se ha opuesto, Baldo y César Ochoa, duramente al fujimorismo. La señora Luz Pacheco es una investigadora, es la cuota, si se quiere, de mujer en el tribunal. Nos hubiese gustado que haya más. Sí, claro que sí, pero digamos, fue sacada del camino también María del Pilar Tello, ¿no? Y usted mismo fue sacado del camino también. Sí. Pero se resignó fácilmente, ¿no? Es que yo llegué a la conclusión justamente que como vi que mi nombre salió en los medios de comunicación como la única persona que había sido sacada del camino, cuando también habían sacado otros, sí. Entonces me podía convertir, si yo reconsideraba, en un obstáculo que se dijera, como él está en la banca del fujimorismo, los fujimoristas lo han ayudado, ha habido concertaciones y al final mi candidatura podía terminar empañando el proceso. Yo prefería que el tribunal se renovara, yo ya he estado ahí, de manera que... Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo le va. Como usted dice, por sus sentencias los conoceremos en un futuro. Yo creo que recién los vamos a conocer cuando empiecen a dictar sus sentencias y usted va a ver cómo se van a ir formando sus propios bloques en función de su entramado ideológico que todavía no se conoce. Muy bien. Yo creo que hay que darles el beneficio de la duda. Muchísimas gracias a Carlos Messía, expresidente del Tribunal Constitucional y también excongresista de la República. Son las 8:48, ya volvemos.